Saludos, por acá de nuevo. Bienvenido a mi canal Hecho Nuevo TM. En la oportunidad anterior iniciamos un tema muy lindo, la presencia que sostiene. Ya usted escuchó, o algunos de ustedes escucharon la primera parte sobre la presencia que sostiene. Allí le identificamos, mostramos algunas de sus características y obviamente hoy vamos a continuar con la segunda parte. Te invito a quedarte en nuestro canal y así poder disfrutar del resto del contenido sobre la presencia que sostiene. Bienvenidos al canal Hecho Nuevo TM. Desde el Salmo 46 observamos en la publicación anterior por lo menos 4 características de la presencia que sostiene. Obviamente, le identificamos como el Señor de señores. Hablamos específicamente de Dios, tal como lo describen los autores del Salmo 46 en la Biblia. Entre esas características que mencioné en esa oportunidad, la primera de ellas es que la presencia que sostiene es refugio de todo creyente. Dios es alguien al cual las personas pueden acudir y refugiarse en Él. Dios es fortaleza, es quien da fuerza a quienes están bajo su cuidado, en segundo lugar. En tercer lugar, mencioné que Dios siempre está dispuesto a ayudar. Dios no es ocasional, según lo que plantea el autor. Y hice una descripción de ello al respecto. Y en cuarto lugar, mencioné que, según lo que expresa allí el autor del Salmo, es alguien que cuida su propiedad, no la abandona, no la deja. Y hice una relación, en cierta forma, actualizando en función de usted, en función de mí, en función de aquellos que creemos en Dios. En esta oportunidad veremos una quinta característica de esa presencia que sostiene y a su vez cuál es nuestra responsabilidad ante Él. En los versos 6 y 9 del Salmo 46, el autor expresa lo siguiente: las naciones se encuentran en un caos y sus reinos se desmoronan. La voz de Dios truena y la tierra se derrite. Miren cómo trae destrucción sobre el mundo. Él hace cesar las guerras en toda la tierra. Quiebra el arco y rompe la lanza y quema con fuego los escudos. Como acaba de escuchar, esta presencia precisamente interviene en medio del caos, en medio de las diversas situaciones que acontecen en la humanidad. En este caso, el salmista no niega esa realidad, la describe sin suavizarla. Caos, derrumbes, reinos que se desmoronan, invasiones, conflictos, poderes humanos que se elevan con soberbia, creyéndose invencibles. Esto de alguna manera nos da un retrato del mundo antiguo. Sin embargo, no es muy diferente a mucho de esa realidad que vivimos también en la actualidad. ¿Dios interviene de igual manera en el día de hoy? En medio de ese panorama, el salmista proclama en este salmo que Dios interviene. Podemos entenderlo en función del pasado.
Pero acabo de hacer una pregunta y creo que podemos responderla también pensando en el presente. A veces Dios lo hace por vía de juicio o corrección, pero siempre está detrás un propósito redentor, un propósito reconciliador, restaurador. En cambio, los imperios pasan, los reinos caen, las estructuras humanas colapsan, pero el reino de Dios permanece para siempre. Es algo que no podemos negar y hemos visto a través de la historia. Y aunque el caos pareciera interminable, el salmista afirma al final, Él hace cesar las guerras, quiebra el arco, rompe las lanzas, quema los escudos. En otras palabras, según este autor, Dios desarma toda la maquinaria de la violencia. Dios detiene la soberbia de los imperios, la soberbia de muchos gobernantes, como acabo de mencionar, que se creen invencibles, indestructibles y que su reino no terminará jamás. Nos guste o no, Dios siempre tiene la última palabra sobre la historia. Es importante recordar que los sistemas del mundo siguen fallando. Las naciones continúan viviendo en tensiones internas y externas. Basta ver el panorama que hoy nos rodea desde el punto de vista bélico, desde el punto de vista de dictaduras, sistemas autocráticos que se imponen sobre los pueblos, sobre las comunidades, incluyendo sistemas religiosos que de igual forma abusan de sus feligreses. Independientemente de estas estructuras humanas, por muy sofisticadas o aparentemente interminables o indestructibles, teológicamente tenemos que afirmar que Dios sigue obrando. No está muerto, está vivo, presente y activo. Por lo que en este salmo, en función de todo lo que ya hemos visto con respecto a las características de la presencia que sostiene, que él mismo o los autores nos llaman a no poner la confianza absoluta en las estructuras, gobiernos o capacidades humanas. Y recordar que Dios no es indiferente, sino es un Dios que actúa. Pero también entender que los tiempos difíciles no son eternos, tienen un final en el tiempo y en la manera como Dios interviene en ellos. Lo importante que se destaca en estas características de la presencia que sostiene es el hecho de que los creyentes en Él deben confiar en esa voz que hace derretir la tierra y que destruye, quiebra y pone fin a esos poderes que se autoproclaman fuertes e interminables. ¿Confías tú en Dios, en la presencia que sostiene? Ahora dediquemos el tiempo para hablar de nuestra responsabilidad o de la responsabilidad humana ante esa presencia, la presencia que sostiene. El salmista en este salmo, en los versos 8 hasta el 10, lo expresó de esta forma. Vengan, vean las obras gloriosas del Señor. Miren cómo trae destrucción sobre el mundo. Él hace cesar las guerras. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará. Este es un
clima espiritual hermoso expresado en este lindo salmo. Pero hay una respuesta que el ser humano debe dar ante esa intervención de Dios en medio de la historia. Entre ellas, en primer lugar, es una invitación a no caer o no dejarse dominar por el miedo, por el temor, según lo que se expresa en los versos 1 y 2. Después que habla de Dios como refugio, como alguien que fortalece, el autor expresa un testimonio: no temo, porque tiene la garantía de ese Dios que le fortalece y a quien puede acudir en cualquier tiempo. Dios sostiene. La responsabilidad del creyente es confiar, no dejarse dominar, controlar por esas situaciones adversas que pueden llevarle a temer y a tomar decisiones inadecuadas. En lugar de temer, es una invitación a confiar. En segundo lugar, contemplar la obra de Dios. Hay unos verbos bastante fuertes allí e interesantes. El llamado, vengan y vean, lo que implica detener esa mirada ansiosa y dirigirla específicamente hacia lo que Dios ha hecho y está haciendo. La Biblia y la historia de Israel en particular está llena de memoriales para recordar las obras de Dios, algo que es muy común y usual dentro del contexto hebreo. Siempre dejaban un memorial para que las generaciones posteriores, además de verla, recordaran la obra de Dios. Ciertamente, es una invitación a dejar de fijarnos solo en la amenaza, el dolor o la escasez y volver la atención de forma específica en la fidelidad y el poder de Dios. ¿Has visto a Dios obrar en tu día a día? ¿Pudieras contar una historia o historias sobre lo que Dios ha estado haciendo en el transcurso de tu vida? Puedes identificar esos actos gloriosos, pues te has detenido a contemplarlos, a analizarlos, pero también puedes contarlo. Pasemos al tercer lugar. Interesante. Detenerse. El texto dice, quédense quietos. Aquí está una frase que es totalmente contracultural en este salmo. Porque vivimos en un mundo de prisa, de ansiedad y de autosuficiencia. Y en ese momento el salmista hace escuchar la voz de Dios que dice, un momentico, deténganse, suelten, rindan las armas y dejen de luchar solos. No solo se trata de inactividad en este caso, sino de rendición consciente. Este acto espiritual se puede describir de esta forma. Amigos, dejen de pelear con sus propias fuerzas y ríndanse a ese Dios que está dispuesto a intervenir, que está presto a hacerlo en medio de cualquier situación en la cual te encuentres. Este canto realmente es el testimonio de alguien que vivió esa experiencia y nos invita a parar un momento, a dejar de luchar, en el sentido de enfrascarnos en un interminable, si se quiere, enfrentamiento a veces contra nosotros mismos. Y abrir el espacio para que de alguna forma, de alguna manera, la presencia que sostiene
intervenga también en tu vida y te ayude a salir de esa situación en la cual te encuentras o te pudieras encontrar. Y hay un cuarto llamado allí que vale la pena destacar también. No solo detenerse, no solo contemplar, pero también el hecho de reconocer a Dios. Y esto es determinante. Porque además de detenernos, el llamado está expresado en estas palabras que parecieran ser el mismo Dios a través del autor diciendo, sepan que yo soy Dios. Es revisar de manera honesta nuestra teología práctica. ¿Quién es realmente Dios para mí? ¿Es un concepto? ¿Es una idea? ¿Es una tradición familiar? ¿O es un recurso utilitario al cual acudo o acudimos especialmente en los momentos en los que nos encontramos en situaciones críticas o difíciles? ¿O es un último intento? ¿O realmente es el Señor de mi vida? ¿Es el Señor de tu vida? Es la razón por que los versos 1 al 5 se vuelven esenciales, porque cuando describen las características, o cuando ellos describen las características de la presencia que sostiene, las características de Dios, quién es Él, pues nos invita entonces en esta sección, pues reconocerlo. Y en medio de ese ruido exterior o interior, Dios dice, reconózcanme, yo estoy al control. No he dejado de tener el control. Amigos, a veces seguimos sirviendo mientras nos secamos por dentro. Podemos estar ocupados en las cosas del Señor, pero desconectados con el Señor de las cosas. El Salmo 46, en líneas generales, es una invitación a dejar de movernos compulsivamente, dejar de pelear nuestras guerras de forma solitaria, sin Dios, pero también reenfocar la mirada en la intervención divina, cultivar la quietud para escuchar a Dios, confiar en que Él no ha perdido el control. Durante la intervención quirúrgica por la cual pasé, que precisamente a la hora de grabar esta publicación estoy cumpliendo 6 meses después de haber sido intervenido, operado. La última cosa que recuerdo, como lo dije en la publicación sobre un nuevo despertar, fue este salmo. El Salmo 46 describe un sacudido por amenazas, crisis, guerras y poderes aparentemente incontrolables. Pero en medio de ese escenario se levanta un coro firme. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios que sostuvo a Israel y le ha sostenido es nuestra fortaleza. Esta es la esencia del Salmo y de nuestro estudio sobre la presencia que sostiene. Dios es quien sostiene la vida de todos, especialmente de aquellos que acuden a Él y creen en Él. ¿Eres uno de ellos? Si aún no lo eres, es el momento de detenerte
colocar tu mirada, reconocerle y activar ese proceso de fe para que Él obre de una manera gloriosa o continúe obrando de una manera gloriosa en tu vida. En conclusión, cerrando nuestra publicación en este día, es importante entonces decir que no nos sostiene la estabilidad política, ni la fortaleza emocional, ni la ausencia de problemas, ni la autosuficiencia espiritual. Nos sostiene aquel que está presente, poderoso, cercano, soberano y fiel. Cuando aprendemos a vivir en su presencia, en este caso el caos no define nuestro destino. Las circunstancias no determinan nuestra paz. La adversidad no derrota nuestra fe. El miedo no gobierna nuestro corazón. Porque la presencia que sostiene no abandona, no desgasta, no retrocede, no falla. Gracias por llegar hasta el final de esta publicación. Lo que puedo pedirte es que nos continúes apoyando al respecto, compartiendo lo que publicamos, si ha sido de bendición para tu vida. Pero también, si aún no te has suscrito a nuestro canal, es una buena oportunidad de parar y suscribirte. Eso nos será de mucha utilidad en este caso, la divulgación de lo que compartimos a través del canal Hecho Nuevo TM. Un abrazo. Dios continúe bendiciendo sus vidas. Recuerda, la presencia que sostiene sigue presente, activa, no ha perdido el control.